no solamente aquí, sino también en toda Sudamérica, todo el mundo, ¿no? Lo que es el manejo del medio ambiente, el interés de muchas empresas, donde más se valora lo que es la parte económica antes que el ser humano. Yo pienso que es una lección muy linda que nos da a nosotros también como franciscanos para poder comenzar a tomar algunas acciones, pero sobre todo desde el día a día, desde cada uno de nosotros. Entonces pienso que eso es muy importante creo que para todos, y nos ha permitido conocer un poquito más la realidad donde vivimos. Es un gran monstruo de 7 cabezas del apocalipsis. Son mega empresas. La realidad que viven todos los países latinoamericanos, creo que la África también, es la misma que vivimos en Guatemala. Tenemos un montón de resistencias allá sobre el tema de minería y eléctrica. Hay contabilizado 492 licencias mineras para un territorio chiquito de 108.000 kilómetros cuadrados y con una densidad poblacional de 150 kilómetros. Entonces, esto es un gran proceso. ¿Hay contabilizado se ha hecho algún estudio, algún monitoreo de las resistencias que se están dando a nivel latinoamericano o de este sector de la Amazonía, que se tenga contabilizado de resistencias de nuestras poblaciones? Porque yo creo que son esas las esperanzas que tenemos, el poder resistir. Y la otra es el tema que me ha llamado la atención, que se ha estado tocando, lo he visto también en rótulos aquí en Ecuador, el tema del buen vivir. Creo que esa es una de las grandes alternativas que tenemos y parece que los pueblos indígenas nos enseñan mucho el buen vivir. Me gustaría que nos explicaran un poquito más ese tema del buen vivir. Se nos presenta un gran monstruo, a veces que nos sentimos impotentes, porque somos a la vez muchos, pero también a la vez pocos. Quería preguntar algo. Toda esta situación viene, digamos, a consecuencia de un modelo económico, ¿no es cierto? Y la pregunta sería, ¿proponemos nosotros como iglesia algún modelo al cual podríamos presentar como alternativa frente a lo que nosotros estamos protestando? No sé si desde alguna de las experiencias podrían darnos alguna alternativa. Ok, son 3. Decía en la presentación que hacía, siempre nos quieren convencer con la palabra desarrollo, ¿no? Es la que más se va utilizando. Entonces esta carretera es para el desarrollo, ¿no? Este proyecto que estamos haciendo es para el desarrollo, esta explotación es para el desarrollo, pero el desarrollo entendido ¿en qué? El buen vivir también se puede entender, sobre todo la propaganda que tenemos nosotros ahora, la propaganda pues del buen vivir también es que supuestamente ya satisfacer las necesidades básicas, es decir, siempre gira, creo que de las 3 exposiciones que hemos tenido el día de hoy, los 3 hemos coincidido que siempre el problema es un problema económico, ¿no? Y desde ahí como que gira todo. El buen vivir también se ve desde ahí como que fuera solamente pues el solucionar problemas económicos y que ya, ¿no? Eliminar la pobreza supuestamente es haber llegado a decir que ya se tiene resuelta alguna necesidad, pero que tampoco es una verdad. El buen vivir implica mucho más, implica llegar a la plenitud de la persona, que la persona de verdad se sienta contenta. El buen vivir es donde yo me sienta bien, donde de verdad sienta que vivo en armonía con todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Todo lo que tenemos, lo que implica la armonía del ser humano. Cuando yo logre esta armonía verdadera, esas relaciones que tiene que darse conmigo mismo, con los demás, con la creación, ¿no? Cuando podamos ahí, dice, llegamos a esa armonía. El buen vivir, o aquí que se explota mucho el término quichua, de nuestros quichuas, el summa causai, ¿no? Es justamente eso, llegar a la armonía total, ¿no? Y esa armonía que va todo en este sentido de esa relación con los demás y con la naturaleza en sí misma, ¿no? Que no hay esa dispersión. Entonces creo que cuando se llegue a eso, y sobre todo cuando se cambie el esquema o el modelo que se tiene justamente de la palabra o el tema de desarrollo,
ahí es cuando nosotros veremos, cuando se hable del desarrollo, es lo que por eso decía de la mañana, que desde la Pastoral Social Cáritas de Ecuador, hemos visto ahora, por ejemplo, para estos 3 años, en qué vamos a trabajar. Y vamos a trabajar nosotros en el modelo de desarrollo humano integral. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano integral, ahí vemos la persona integral con todas las dimensiones que tiene, ¿no? Con todas, nosotros hemos ubicado cuántas dimensiones, ¿no? Oye, 7 dimensiones, ¿no?, que queremos trabajar en el ser humano. Cuando logremos desarrollar esas dimensiones que tiene el ser humano, ahí diremos que de verdad estamos trabajando en el buen vivir, ¿no? No solamente que hemos llenado de pronto, pues ya, por decir, una necesidad básica que es la economía, cuando de pronto en la armonía de la vida hay otras situaciones que están dándose, ¿no? Que la falta de relación, que sabemos muy bien, ¿no? Ese sentido de solidaridad que no existe, de pronto, ¿para qué? Cuando yo tengo ya resuelta quizá la situación económica, que tampoco se resuelve, ¿no? Porque sabemos nosotros muy bien, una necesidad va creando otras cuando no hay un sentido verdadero de armonía de la vida. Entonces necesitamos nosotros crear y formar esto, un desarrollo humano integral, para desde ahí decir que sí, estamos trabajando y sobre todo formando en el buen vivir. Sí, creo que obviamente las constituciones de Bolivia y de Ecuador tienen la virtud de haber planteado en esa carta de navegación pues ese horizonte del buen vivir. Pero retomo una idea que ha planteado, no basta con tener escrito y por la ley, digamos, en ese caso la ley no salva, lo que salva es la cultura, la conciencia que se apropia de un sentido mucho más profundo de la existencia de la armonía, porque también lo que pasó con el desarrollo puede pasar con buen vivir, que se convierta en una etiqueta publicitaria y no tenga el contenido que tienen en los pueblos originarios, ¿sí? Y ese es uno, digamos, de los defectos o elementos de alerta de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, que como estamos acostumbrados a volverlo todo mercancía, pensamos también que la cultura originaria es un objeto que se puede comprar y vender y hacer otras acciones. Entonces cogemos los objetos, tomamos fotos, grabamos videos y creemos casi que de forma fetichista que por tener el vestuario o por tomar yaje, entonces ya tenemos la sabiduría y nos apropiamos, y resulta que sí hay un camino que es como un reto, ¿no? Y creo que en nuestro caso tenemos que hacer la lectura teológica cristiana para entender cuál es el proyecto del reino, o sea, qué es lo que el Señor Jesús quiere, el Maestro Jesús, y cómo Él nos enseña a vivir bien. O sea, si hay una lectura cristiana del buen vivir, que sería como la base de cualquier proyecto, en cualquier escala, empezando por casa, que tenemos que impulsar. Y eso incluye lo económico, ¿no? Yo no meto en el aparato eclesiástico tanto, pero me parece que el Papa está dando señales de que tiene que haber una economía coherente adentro de la Iglesia, en su estructura, frente al discurso y el planteamiento que tenemos en términos de la doctrina social de la Iglesia, porque si no estamos jugando casi que una dualidad, ¿no? Le jugamos al sistema que genera la muerte prematura y denunciamos el sistema. Entonces no, tenemos que generar unos estilos de vida en las parroquias, en las diócesis, en las comunidades, de tal manera que la base sea el respeto al ser humano, el tratarnos como hermanos y hermanas y considerarnos como hijos e hijas del mismo Padre Dios. Para nosotros, en la idea de una integración como red amazónica, en Ecuador ha habido una figura que ha sido muy determinante, que es Monseñor Alejandro Lavaca y también la hermana Inés Arango, y en ese sentido esa espiritualidad franciscana nos ha marcado mucho, y hay algunas anécdotas de su testimonio que a partir de esa expresión de su vida a nosotros también nos ayudan a entender varias cosas. La primera era esta como llamado que él hacía después de irse adentrando al contacto con el pueblo guaorani, que cada vez más había sido integrado a la dinámica occidental a través de las petroleras, con este tipo también de regalos que iban generando dependencia. Monseñor Alejandro Lavaca planteaba que para poder tocar estas temáticas y adentrarse en ellas, pensar otros modelos de desarrollo, pensar esta idea del monstruo,
él sugería dos cosas y decía, hay que tener la piel muy, muy curtida para adentrarse en esa realidad tan compleja, tan dura, y que eso creo que se puede expresar de varias maneras, con qué capacidad de resistencia y tolerancia nos adentramos a esa realidad, y decía una fuertísima capacidad de sobreponerse al fracaso y a la frustración, y ponía como centro el modelo de Cristo, que era un modelo de fracaso, pero que ahí mismo estaba la esperanza de la resurrección. Yo creo que entrar también a esta cuestión del monstruo, podemos entrar con una postura derrotada desde el inicio, o podemos también asumir con mucha claridad la complejidad de este desafío en el que nos encontramos, pero de hecho adentrarnos a él. Otra segunda cosa que era muy importante para Monseñor Alejandro era, él iba con esta disposición interior a desnudarse del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo y encontrar, y esto era muy a la luz del Concilio Vaticano II, las semillas inéditas del Verbo que estaban presentes en esta realidad. Yo creo que también pensar ese buen vivir pasa mucho por romper primero nuestros propios paradigmas. Cuando hacemos la interpretación del buen vivir, la hacemos a partir de nuestros propios como parámetros, y que es inevitable que tengamos nuestros propios parámetros, pero él hacía como este llamado. Y luego la tercera es una anécdota muy chistosa, pero creo que refleja muy bien. Dice que estaba el padre José Miguel Goldaras un día, me parece que era el que bajaba las escaleras para tomar un vaso con agua en la noche, y se encontró a Monseñor Alejandro Lavaca desnudo, caminando de lado a lado en la sala de la casa de la fraternidad, y entonces se sorprendió y le preguntó, ¿qué hace, no? Dice, es que tengo tanta vergüenza por mi estilo de vida occidental, pero mañana me voy a adentrar a la visita a las comunidades, y la manera de sentirme uno con ellos en todo es estar también como ellos. Y para él era una ruptura de paradigma muy fuerte. Para mí es un testimonio también como de lo complejo que es, y eso tiene que ver, si se quiere discutir en el ámbito más sociológico, y que muchos dicen la única salida que nos tiene que dar esperanza, pero que es muy compleja frente a ese monstruo, es descolonizar el imaginario colectivo. Hay una nueva colonización que está aquí, que tiene que ver con la manera en que consumimos y que vivimos, pero que no se resuelve restringiendo el acceso a las cosas, está aquí en la cabeza. Padre Juan Botazo, salesiano, decía, no podemos ir en contra de un flujo de la sociedad que los está llevando. De hecho, a veces, ¿quiénes somos para pretender que vuelvan a un esencialismo de lo que nosotros desearíamos que sea su estilo de vida autóctono, si los jóvenes están queriendo adentrarse a nuevas realidades? Y él decía, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que sean altivos, que no se sientan avergonzados de sus orígenes, de sus raíces. La idea de bueno pasa sobre todo porque estén orgullosos de sus orígenes, de su identidad, que conozcan a profundidad quiénes son y que tengan herramientas para discernir también a partir de lo que son, apropiados de su ser, y que puedan también enfrentar las decisiones que tienen delante de ellos a partir de eso, ¿no? Y creo que lo último, lo de las luchas, solo decir, yo creo que no hay un registro de cuántas luchas hay, pero creo que es porque esta visión apocalíptica, en el sentido adecuado del término, o sea, la visión de la esperanza que viene a partir de lo que parece la muerte, en lo que parece también la derrota, y que de ahí adviene la esperanza. Yo creo que son incontables las luchas. Cuando pensamos la red de iglesias y minería, creo que brotan muchísimas luchas. Cuando nos empezamos a reunir los 6 vicariatos de la Amazonía en Ecuador, aparecen múltiples representaciones. Lo que pasa es que no son historias visibles, ni son los heroísmos que nos vende el mundo de hoy. Yo creo que la iglesia, solo la iglesia, y además sin contar todas las otras expresiones en la Panamazonía y en toda América Latina, son incontables muestras de compromiso encarnado que se están jugando la vida ahí hasta el martillo. Y algunos dicen, bueno, no son tan visibles, pero hay una disposición como aquella que representan también Monseñor Alejandro y la hermana Inés. Entonces yo creo que sería bien interesante hacer un mapeo, pero yo creo que sería casi imposible hacerlo porque son demasiadas experiencias que parecen insignificantes, pero que sumadas están dando pautas de otras posibilidades. Si no hubiera eso, yo no sé en dónde estaríamos en este momento con esa
máquina que arrasa y donde todavía hay voces que están confrontando. De los desafíos de Amazonas. Y nosotros estamos hablando também de algumas presenças, que foi até o senhor mencionava, que muitos religiosos não querem ir para a região mais pobres, tudo, né? Então, dos irmãos perguntou até se poderia falar um pouco de algumas presenças que nós outros temos na Amazônia, como uma presença congregacional, interfranciscana também, missionária de leigos, como que é essa presença na Amazônia. E uma outra pergunta é como é que a igreja, a presença da igreja, além dos religiosos, se tem alguns grupos de movimentos, não sei, ONGs, que estão presentes na Amazônia, tipo uma equipe de advogados que ajudam nas comunidades mais, que estão mais vulneráveis. Tener una alabanza, después una justificación. Bueno, la pregunta era para el Señor. Anima el hecho de que los obispos se reúnan, ¿verdad? Y que usted esté aquí, es alentador, ¿verdad? De que este tema cada vez más suscite, ¿verdad? Conciencia en nosotros, en todos los sentidos. Eso ayuda mucho. Luego, la justificación en esa pregunta que voy a hacer, ¿cómo hacer llegar este mensaje a los poderosos, al gobierno y todo? Por ejemplo, cuando sale el Vaticano, voy a hablar de mi país, sale el Vaticano, Luis Echeverría, ¿verdad? Ni soñó Luis Echeverría que se escribió el Vaticano, ¿verdad? En el 79 estaba José López Portillo y el documento excelente, ¿verdad? El documento de Puebla, ¿verdad? Uno de los mejores documentos en esta cuestión social, ¿verdad? Luis Echeverría. Después Miguel de la Madrid, así, y los otros presidentes, ¿verdad? Y sale Santo Domingo y sale con estos otros presidentes. Ahora, ¿verdad? De Aparecida, ¿verdad? Vamos a hacer un tiempo 2007 que sale Aparecida, ahora está pues allá Felipe Calderón, ¿verdad? De nuestro país. En fin, pero quiero decir que todos esos señores no se les hace llegar eso que deberían saber. Entonces, ¿qué mecanismo, si los obispos tienen esta posibilidad de relacionarse con la alta jerarquía, qué mecanismo utilizar para dialogar con ellos? Porque nosotros podemos dar patadas de abogados y así reflexionamos, pero los que deben escuchar este mensaje, los que son los que se deben convertir, ¿verdad? Son ellos. Nosotros en México tenemos un lugar que se llama Catemaco. Yo me atrevo a decir que ni los mejores grupos que están ahí, ¿verdad? Podrían, no sé, influir en la mente de esos gobiernos, ¿verdad? Que son la causa de que está la pobreza, ¿verdad? Terrible, del hambre, de la migración tan terrible que estamos viviendo, sobre todo en México, Centroamérica, las muertes, miles de muertes que tenemos en nuestros países, es terrible. Entonces, es el sistema, el sistema es la palabra, es el sistema. Entonces la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Qué mecanismos podría utilizar para hacer llegar esta palabra, este mensaje, de lo que ahora se está viviendo también, ¿verdad? A ellos hay que incidir, yo siempre, ¿verdad? Y finalmente la otra para mí, ¿verdad? Y sentía un poquito en algunos datos que dabas y como esta expresión en vías de desarrollo, que se cambió, ¿verdad? De vías de desarrollo, porque eso recuerdo como que se cambió, se usa este término, en vez de países subdesarrollados, que suena psicológicamente más deprimente, pero es una realidad también que se esconde. Entonces, y también lo otro que
que se mencionaba sobre el número de millones, 50 millones que pasan hambre en Latinoamérica, mejor que en Latinoamérica, pero a mí se me hizo muy poquito, porque solo en México tenemos casi cerca de 40 millones, ¿no? Sí, que hay pobreza extrema y hay hambre. Entonces, solo esa parte. Y lo último, de estos procesos, de que se habla de el buen vivir, ¿verdad? Otro mundo es posible, y esta vez que es derechos humanos, como que se hace estas dimensiones para reflexionar, ¿verdad? Pero no se generan procesos. El año pasado las Naciones Unidas, la agricultura familiar, pero solamente es el año. Yo creo que ahí también me gustaría que si pudieran aportar. Hay que saber, y eso creo que desde esta reflexión que se tiene de la red panamazónica, se ha visto que quienes entraron o quienes han estado desde el inicio en toda la región amazónica son las comunidades religiosas. Sabemos muy bien toda esa historia que tenemos, toda esa historia, digamos, de vida religiosa que está ahí, ¿no? Siempre los misioneros eran los religiosos que entraron ahí. De aquí de Quito, cuando salieron en la expedición y descubrieron, dice, el Amazonas, ¿no? Entonces, expedición Amazonas, iba un fraile franciscano, pues ahí, acompañado de ese grupo. Y después siempre han sido los religiosos, los franciscanos, jesuitas, dominicos, después otras comunidades nuevas, los salesianos, los de la Consolata, no sé quiénes van a ser, pues, que están ahí, ¿no? Josefinos, que han estado siempre dentro de la Amazonía. Entonces, la experiencia religiosa en el campo de la Amazonía ha sido desde el comienzo. Antes que el clero diocesano ha estado la vida consagrada. El clero diocesano ha ido surgiendo después, ya cuando, como se dice dentro de la orden franciscana, ¿no? Cuando ha estado implantada la iglesia, ¿no? Cuando ya se ha implantado la iglesia, ahí pues justamente han surgido las vocaciones diocesanas. Ahora, ¿qué experiencia se tiene de esto? ¿O qué experiencias tenemos, por ejemplo, nosotros ahora? La vida religiosa pues ha cumplido en algunos aspectos su rol. Yo creo que es muy lindo cuando se dice, y sobre todo se mira, ¿no? La vida religiosa ha sido siempre una vida religiosa de frontera. Ha dado respuesta a las urgencias y necesidades de cada época. Ha habido también, y estamos viendo sobre todo, pues por eso creo que este año de la vida consagrada, como decía, pues va a dar muchas luces para ver en qué estado estamos y qué es lo que hemos abandonado, ¿no? Hemos abandonado ese hecho de ser religiosos o gente que estamos en frontera, es decir, a los lugares donde nadie quiere ir. Allá ha estado la vida religiosa. Un aspecto que nosotros podemos constatar, y también viendo ahora desde la experiencia de la red panamazónica, es que congregacionalmente hemos trabajado independientemente, ¿no? Franciscanos, capuchinos, jesuitas. Entonces, ¿qué es lo que falta o qué es lo que ha faltado? Una intercongregacionalidad que habla justamente hoy. Ya no solamente el Papa Francisco, ya se hablaba de la intercongregacionalidad ya desde hace algún tiempo como una reflexión ante la situación que vive la vida consagrada. O sea, o nos unimos o formamos la intercongregacionalidad o simplemente pues vamos cada quien quedándonos ahí y hasta con el riesgo de desaparecer. Yo creo que hoy los hilos que tenemos, la orden franciscana tiene un proyecto muy bueno. Antes de que, pues, yo fui ministro provincial de la orden, de la provincia aquí en Ecuador, y en mi tiempo se trató muchísimo todo el tema de la Amazonía, ¿no? Y a ver el proyecto amazónico que tiene que llevar la orden franciscana. Ha habido un proyecto de reflexión bastante fuerte, pues se abrió ya una fraternidad que, pues, está llevando adelante todo este proyecto. También de parte de la orden se dijo directamente, ¿no? Cuando allá se tiene periódicamente, bueno, cada tiempo, pues la reunión de los vicariatos o de los vicarios apostólicos franciscanos, que son los lugares de misión. Y en una de las reuniones se declaró que todos los vicariatos apostólicos forman parte de los proyectos misioneros de la orden, donde todos los hermanos pueden venir y llevar adelante un proyecto misionero. Entonces son parte de esos proyectos misioneros, o sea, están ahí. Yo creo que
ahí primeramente nos hace falta conocer todo lo que se está haciendo a nivel de iglesia. Como proyecto, por ejemplo, nosotros vemos ahora, uno que quizá lo tenemos, es el equipo itinerante, ¿no?, de la Amazonía. Quizá es ahora uno de los signos fuertes, son todos religiosos, aunque también están ahí religiosos y laicos, ¿no?, que están justamente llevando adelante todo este proyecto de evangelización, de conocimiento, de acercamiento y también sobre todo de propuestas de lo que se tendría que hacer y vivir pastoralmente dentro de la Amazonía. Entonces, este es uno de los valores que tenemos, ¿no? Una segunda cosa que nosotros estamos viendo con mucha fuerza es ahora ya el valor que se está dando pues desde los episcopados, ¿no?, a la Amazonía en sí misma, la integración de la Amazonía, de la red amazónica desde las conferencias episcopales. Ya hay una breve o una leve, digamos, organización. Creo que la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, va a dar mucha consistencia a eso para trabajar integralmente, organizadamente, y de ahí van a salir muchas luces. Quizá una de las sugerencias que no se dice ahora, que me hacía Francisco, ¿no?, en la mañana, pues cuando se proponía dentro de la estructura de la organización de la REPAM, se decía pues que también ahí aparecerá un delegado, un representante del episcopado de cada país amazónico, y él decía, tendría que ser también de un religioso, porque de hecho los religiosos y la mayor parte de los vicariatos apostólicos están confiados a los religiosos, a las órdenes religiosas, comunidades religiosas que están ahí, que creo que sería justo que esté un religioso también pues representando ahí. Entonces desde ahí creo que también surgirán otro tipo de iniciativas. Pero yo veo que es ahora la interrelación que tiene que existir y la disponibilidad para trabajar intercongregacionalmente en proyectos que respondan a las realidades de la Amazonía. Miren, por decir, sigo hablando desde mi experiencia donde estoy. Para mí, por ejemplo, conseguir una comunidad religiosa masculina o femenina que vaya a trabajar en el vicariato, que quiera trabajar en el vicariato, es imposible. Toca luchar, tocar puertas, decir, pues va a haber, ¿no?, dentro de la misma orden. A veces, ¿no es cierto?, es que estamos pocos, tenemos que sostener estas obras. Entonces yo creo que ahí viene, también creo que otra reflexión es, ¿cuáles son las prioridades que nosotros tenemos? Porque desde las prioridades se dará también la respuesta para este tipo de trabajos. Eso no es importante, este trabajo, porque creo que si no es importante, ¿para qué vamos a gastar energías? Es lo que se viene, ¿no? Entonces, ahí muchas veces a los obispos de los vicariatos los toca ¿qué? Ir buscando respuestas o buscando los medios para llevar adelante la vida y la pastoral de cada una de las jurisdicciones. Entonces es importante, por eso creo que tiene que venir desde un discernimiento de las congregaciones, de las órdenes, sobre todo cuáles son las prioridades que nosotros tenemos. Y también creo que es un cambio, ya se decía, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer un cambio de mentalidad y un cambio de estructura mental. Las estructuras organizativas externas se pueden cambiar, pero dice la estructura mental, la que tenemos cada uno, esa es la más difícil de cambiar, ¿no? Entonces esa es la parte fuerte, la que tenemos nosotros que verlo. Entonces yo creo que por ahí tendría que ver. Ahora otra cuestión, si tenemos algún equipo, ¿no?, que también decía sobre de asesoramiento, por ejemplo, jurídico, de esto, eso es lo que queremos ver. De pronto las jurisdicciones cada quien lo tiene, pero nos hace falta integrarnos para no luchar solos, para poder sobre todo llevar adelante, ¿no?, la defensa de ciertas situaciones que se dan en esos lugares. Ahí quizá respondo también la segunda pregunta, la pregunta de Fray. ¿De dónde es usted? De Adín. Muy bien, del sur de México. Muy bien. Entonces mire, ahí viene también esto, ¿no?, que hacer, por ejemplo, ante toda esa cuestión, ante todos esos proyectos tan inmensos que aparecen ahí dentro de la digamos, ahí hablemos este momento de la Amazonía, que pues es en el lugar donde estoy, ¿no? Yo creo que sí nos hace falta, sobre todo a nosotros, ese trabajo integral, porque solos, de verdad que vemos, ¿no?, la situación como ya se decía, como ese monstruo invisible. Pero me parece muy importante también para nosotros ahí verlo y sobre todo sentirlo, que si es que formamos nosotros una integración, hoy por ejemplo, ustedes van a encontrar dentro de ese servidito que recibieron, ¿no?, de la memoria del acta fundacional o de la fundación de la Red Panamazónica, ahí aparece y hay una ubicación muy fuerte.
este tiempo tenemos que aceptar que las organizaciones sociales están en crisis. Hay una frialdad en las organizaciones sociales. ¿Cuál es el valor de la iglesia y el valor nuestro? Siempre ha sido la organización. Y eso también nosotros hemos dejado a un lado muchas veces, ¿no? O nos hemos cansado. Entonces creo que tenemos que volver a esto. Es una parte fuerte de nuestra espiritualidad, la organización. Y es parte integral de la vida cristiana. Creo que basta ver el modelo de Jesucristo, que organiza a sus discípulos, sus apóstoles. Entonces la organización, que a veces nos dedicamos tanto quizá a la pastoral, entre comillas, ¿no? Pero nos olvidamos de la parte organizacional con la gente, con nuestro pueblo. Entonces sigue siendo un valor importante la organización. Y eso es lo que no debemos dejarlo, donde quiera que estemos. Desde ahí podemos tener sobre todo, o empezar a buscar respuestas a las cosas y a los problemas que se están dando, ¿no? Una pequeña organización, siempre para mí una frase iluminadora de Madre Teresa de Calcuta, que es la que me anima. ¿Qué hago yo con esos grandes megaproyectos que tengo en mi vicariato? Cuando tengo también muchos curas que están muy favorables a los megaproyectos extractivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? De pronto hay algún curita que ahí tiene su alianza muy buena con la compañía porque le ayuda para llevar un proyecto que tiene. Entonces, ahí viene la lucha, ¿no? Dentro de la misma realidad eclesial, ¿ya? Entonces, pero siempre viene esto. Para mí lo que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una sola gota de agua en el océano ya hace la diferencia. Entonces creo que por ahí, para no desanimarnos y para ver que ante esos monstruos que nosotros muchas veces decimos, pues una pequeña voz dice mucho, ¿no? Y puede decir muchísimo. Y de hecho frena muchas cosas. Yo te les cuento así, hace poco, justo cuando me nombraban como presidente de la Pastoral Social, se dio un gran problema en Zamora, en el lugar donde está la mina que está ya concesionada. Un pueblo entero fue desplazado. Lo único que sostenía, como que dice, pues a ese pueblito, era la capilla que estaba ahí. Ante unos convenios que hicieron por ahí, claro, ese terreno nunca fue del vicariato donde estaba construida la capilla, pero sosteníamos diciendo que es un signo. La compañía derribó la iglesia, la capilla, y se armó un conflicto social fortísimo, sobre todo a través de las redes sociales, y que eso dio mucho que hablar, ¿no? Entonces, a buscar primeramente culpables. El obispo ha dado permiso para esto, el cura de párroco de allá ha dado permiso, entonces la iglesia apareció con esto y la compañía lo vendió muy bien esto, ¿no? Con algún documento que sacó por ahí, dijo, tenemos ya la autorización del obispo. Y la gente se vino en mi contra. Entonces, entendí ahí muy bien, ¿no? Todo lo que un monstruo como estos pueden hacer. A través del poder pueden hundirle tranquilamente a quien quiera y puede manipular las cosas que sea, ¿no? ¿Qué es lo que salva? El encuentro y la organización con la gente. Mire, desde aquel entonces yo estoy mensualmente, es un lugar distante de la sede donde estoy yo, mensualmente estoy con ellos. Y cada vez, ellos cuando tienen alguna situación, van al lugar donde estoy yo. Desde Zamora, donde está la sede mía, pues son 2 horas al lugar donde está la mina y donde está ese pueblo. Pero estamos siempre en comunicación. Yo voy, ellos vienen. Entonces esa cercanía cambió completamente la situación. Se les dio la confianza a esa gente, se les devolvió la esperanza y ahora estamos juntos pues ahí sosteniendo algunas situaciones que hay que sostener. Yo veo que el papel de la iglesia, lo que dice también pues ahí el Papa Francisco, una de las cosas que va a ayudar muchísimo en esto es la cercanía con los pueblos, sobre todo con los más vulnerables. En este caso con los que están ahí cercanos, ¿no? Eso pienso que un poquito para compartir, no sé si algo respondí. Para completar en esta misma línea, que creo que la otra pregunta va más directa para Lirio, yo creo que el valor histórico, la capacidad de tener una memoria histórica viva, vigente, es fundamental. Si miramos hacia el proceso de cómo se han ido consolidando estos procesos sociales, territorios, resistencias, con muchas sombras, siendo autocríticos, pero con muchísimas luces también, podemos ver dónde está el sentido del rol de la iglesia ahí. En la red amazónica de Ecuador, con los 6 vicariatos, hemos hecho una reconstrucción histórica de la territorialidad y de la misión eclesial en la Amazonía. Como decía Monseñor,
todas las acciones de promoción social, de salud, de acompañamiento pastoral, de infraestructura, han sido hechas por la Iglesia. Todas las federaciones, organizaciones y los grandes como conglomerados y articulados de resistencia de los propios pueblos vienen acompañados por la propia Iglesia, y en muchos casos después dejando que sigan su propio camino, en algunos casos politizándose, en otros casos desvirtuándose, pero la opción eclesial ha estado ahí presente. Cuando nosotros entramos en diálogo con algunas redes, tanto las gubernamentales que cuestionan la posición de la Iglesia, como con aquellas más radicales ecologistas que piensan que la Iglesia tiene que actuar a su ritmo, a su manera y en sus paradigmas, lo que siempre les hemos respondido es: mientras que hay algunas acciones que responden a coyunturas muy puntuales o a proyectos que duran 3, 5, 10 años en el mejor de los casos, o temas de moda, que después se acaba el tema de moda y nos trasladamos a otros espacios, la Iglesia tiene 200 años atrás de referencia y tiene obligadamente en su opción encarnada de proximidad y proximidad que encarar una mirada a 100 años hacia adelante, por lo menos. ¿Habrá recursos o no? ¿El tema será de moda o no? ¿Habrá otras múltiples ONGs o se habrán retirado? La Iglesia tiene que garantizar ese acompañamiento integral y creo que eso se ha aprobado. Y en ese sentido también creo que cuando se habla de ONGs, lo que nos ha sucedido es también lo siguiente. Cuando nos dicen, ¿y la REPAM por qué no está ya en toda una perspectiva ecuménica con ONGs? Y decimos, ese es el horizonte obviamente, pero cuando la Iglesia ha estado tan fragmentada en sí misma, si no conseguimos primero tratar de tener un consenso mínimo entre nosotros, nos va a pasar lo que ya nos pasó muchas veces. O encaramos estos foros mundiales muy amplios y la fuerza de esos foros nos arrastra y nos traga, o nos sentimos tan inseguros que nos volvemos intransigentes y decimos, si no es como yo planteo, no entro. Entonces lo que estamos tratando es de consolidar una visión de consenso sólida, firme, bien clara, con una mirada muy a largo plazo, para también poder encaminarnos a articulaciones que puedan realmente como producir un proceso a largo plazo. Aquí en Ecuador, ¿qué está pasando? Y en muchos sitios, persecución a las organizaciones, las están desapareciendo, están bloqueando el acceso de recursos. La Iglesia no es que sea tímida, porque hay como referencias como muy claras. Yo creo que también a veces va sintiendo ritmos que van muy a largo plazo, porque es más difícil que se pueda hacer una persecución a una opción que genera este tipo de acompañamiento. Y en ese sentido también decir que en el ámbito amazónico hay más de 100 jurisdicciones eclesiásticas. Hay jurisdicciones eclesiásticas que son más grandes incluso que toda la Amazonía ecuatoriana. Y en esas jurisdicciones eclesiásticas, como Monseñor Eras y hablando con Darwin también después de comer, decíamos, yo creo que hay quizá 20, o sea un 20% que son de espiritualidad propiamente franciscana, sea frailes menores o sea capuchinos, que están con obispos responsables. Y yo creo que, insisto, ¿cuál es el aporte que se puede hacer? Y si miramos en cada una de esas experiencias, hay testimonios fuertísimos de una opción muy encarnada que tenemos también que rescatar, con muchas articulaciones en las ONGs. Yo creo que queremos ir hacia allá. Iglesias y Minería es un ejercicio muy fuerte de ecumenismo, de articulación, pero lo que nos ha pasado, como en los foros sociales mundiales, se van politizando, hay actores políticos que quieren capitalizar el momento, o en este espíritu democrático de que todo cabe. El último foro sobre investigadores en la Amazonía o el último foro social amazónico, todo el mundo tenía un espacio ahí, muy sano. La pregunta es, ¿en qué concluyó todo eso? ¿Qué acciones concretas se articularon a partir de eso? No hay muchas, a menos que uno lleve una agenda clara y empiece a generar articulaciones. Al menos la intención de la REPAM trata de ir en ese sentido. Me preguntas acerca del término en vías de desarrollo sobre los datos, y eso me lleva a pensar en la forma como hacemos teología, ¿no? Un poco la evolución. Por excelencia la mediación ha sido la filosofía, después aparecieron las ciencias sociales. Por ejemplo, el documento de Medellín es muy fuerte en la Iglesia Latinoamericana, de recoger datos de las ciencias sociales para plantear, digamos, la posición de la Iglesia.
Después Puebla, que mencionaste, y creo que un poco Santo Domingo, con todas sus limitaciones, amplió el asunto a los estudios culturales, y me parece que Aparecida incluye, además de, digamos, de los estudios sociales, culturales, políticos, el tema ambiental, que termina siendo como mediaciones. Entonces, ¿qué pasa? Siempre aparece hoy en día la tendencia a medir todo, ¿sí? Yo lo que puse ahí en esas 2 primeras páginas fue lo que encontré en este Programa Mundial de Alimentación como datos, ¿cierto? Sé que la FAO presenta informes también anuales, entonces nuestros países, cada gobierno está presentando cada vez unas cifras, estadísticas, y un poco ese análisis crítico de qué tanto ese número refleja una realidad que va cambiante, pues es parte de la tarea interdisciplinaria. Yo lo que quería mostrar era que esos datos tienen que ir más allá para entender la realidad en su profundidad y descubrir, digamos, el proyecto de Dios en esas dinámicas cambiantes y que nos interpelan. Entonces pienso en eso, en nuestra cultura que todo lo mide, que si no se puede medir y demostrar con un indicador, entonces no vale. Nuestros proyectos muchas veces están, para ser financiados, tenemos que aprender ese lenguaje matemático. Pongo el ejemplo de observatorios. En Brasilia hicimos el contacto de iglesias y minería con un observatorio de conflictos mineros en América Latina, la OCMAL, y ya, digamos, ese observatorio que mide cierto perfil de conflictos por megaproyectos, los publica, los da referencia, los describe, los sistematiza, y ahí en esa página de la OCMAL quedó una pestañita que dice documentos de iglesias y minería. Tenemos que aprender a leer eso y a interpretarlo, ¿cierto? Porque muchas veces las cifras pues se maquillan, se ajustan, se sesgan. O sea, ¿con qué criterio se dice que una persona está pasando hambre o no? ¿Sí? O con qué criterio se dice que una persona es subdesarrollada, en vías de desarrollo o desarrollada. Hay un lenguaje, unos parámetros establecidos que en mi criterio deben ser cuestionados. O sea, no podemos tragar entero frente a eso, porque justamente estamos planteando que hay otros mecanismos, el de crecimiento, el buen vivir, la felicidad holística, ¿sí? O sea, que nos están diciendo la vida tiene que entenderse de otras maneras. No porque nos alejemos, sino porque tenemos que entender esos lenguajes técnicos, gubernamentales, y trascenderlos, ¿sí? Entonces, creo que el tema, digamos, habría que mirar, entrar en detalle, confrontar con otras cifras, de pronto otros portales, otras agencias no oficiales, sobre, digamos, cómo se está midiendo la pobreza y cómo se está midiendo la desnutrición y cómo se está midiendo, digamos, la hambruna, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Pero creo que el asunto para nosotros es qué hacemos con ese dato, para qué nos sirve, ¿cierto? Y ese nos sirve, tiene que para generar proyectos de transformación y sobre todo de vida buena y abundante para todos nuestros pueblos. En ese sentido, pues el portal habla de vías de desarrollo, y estoy de acuerdo contigo que por ejemplo, el documento de Medellín habla de subdesarrollo y genera teoría de dependencia para hablar en ese lenguaje. La iglesia, digamos, va evolucionando, y creo que la evolución próxima es dejar de hablar de desarrollo porque es una trampa conceptual, y comenzar a hablar de buen vivir, que buen vivir ni siquiera es mejor vivir, sino es vivir bien, ¿sí? Porque el mejor siempre implica entrar al juego de comparación con otros países, con Noruega, con Dinamarca, con Estados Unidos, con Japón, con Alemania, ¿cierto? Y entonces creo que hasta en eso tenemos que buscar ser originales en satisfacer las necesidades, buscar una economía a escala humana, o sea, otras maneras de pensar cómo somos felices, ¿sí? Cómo volvemos a la pregunta original del sentido de la existencia. Y ahí en ese campo sí que tenemos nosotros como cristianos y como franciscanos y franciscanas mucho que decir. Pero como ahora están viniendo las grandes empresas, los empresarios a perforar nuestra tierra, el paraíso, lo están perforando y ensuciando el agua cristalina que teníamos, y no les importa la salud de los pobres niños, de la pobre gente. Y por el otro lado, las mineras
los mineros que vienen a sacar el oro y todo eso también. Y por este lado del noroccidente, de Pichincha, entre Cielo Verde y con Imbabura, ya están mirando ese lado para perforar y sacar el oro. Y ahí también esa agua cristalina que parece un agua divina del manantial que nace, la van a ensuciar, la van a contaminar, y por este lado también nos van a afectar. ¿Y qué sería de hacer para frenar estas empresas? ¿Cómo sería de hacer? Es mi pregunta. Gracias. Bueno, primero quería felicitarles por las ponencias, fueron muy buenas, a mí me sirvieron un montón. Yo estoy elaborando mi tesis de maestría que tiene que ver sobre políticas ambientales justo en áreas naturales protegidas de la Amazonía y la relación con temas extractivos. Así que muchísimas gracias por las ponencias y también por la iniciativa de la creación de la Red PAM. Yo personalmente en toda mi investigación no sabía el vínculo que tenía la Iglesia con conflictos socioambientales. La pregunta y el comentario que quería hacer tiene que ver con este tema de la crisis de civilización, relacionada directamente con la crisis ambiental, ¿no? Como la importancia de reconocer que esa crisis surge por la supremacía de la economía en la dirección de los diferentes modos de vida y cómo se impone directamente en los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, cómo la Iglesia y cómo la sociedad civil pueden ser copartícipe de la creación o de la co-creación de un nuevo modo de vida que podría ser el buen vivir. Me parece a mí que es importante la intervención y el protagonismo en temas de gestión ambiental comunitarios. Me parece también que es muy importante hacer que la gente se apropie sobre el discurso del buen vivir, porque como mencionaron anteriormente, el imaginario del desarrollo está muy impregnado no solamente en las ciudades, sino también en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hablar con ellos y decirles, bueno, ustedes tienen que vivir de una manera cuando ellos ya tienen un imaginario establecido. Y también el tema de la corresponsabilidad en el cuidado ambiental. O sea, personalmente siento que como discurso es muy bonito hablar de todas las bellezas, de todos los beneficios que nos genera la naturaleza, y al ser un bien común también resulta que es de todos, pero a la vez no es de nadie. Entonces, en ese cuidado, la importancia de corresponsabilidad de la sociedad civil para el cuidado de la naturaleza. En el caso del Ecuador, se plantea el Plan Nacional del Buen Vivir, y hay un estudio donde se dice que se necesita $5.000 millones anuales para garantizar los derechos establecidos en la Constitución, el tema de agua, saneamiento, gestión de desechos, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer que la responsabilidad del cuidado del ambiente y la naturaleza entre también dentro de la praxis de vida? Y voy en el tema de la redistribución de la riqueza. El caso que hablaba también la señora Clotilde es un caso paradigmático en Ecuador. No es Amazonía, pero es bosque húmedo subtropical. Es una de las reservas de cobre más importantes de la región. Hasta ahora todavía no hay un proceso de extractivismo ya realizado, pero la única manera técnicamente viable es minería a cielo abierto, con todo lo que implica también de uso de químicos que son sumamente tóxicos. De hecho, es Codelco quien está asesorando un poco en este proceso, pero esta es una comunidad que ha tenido una resistencia muy grande. A mí me tocó trabajar un tiempo ahí y yo decía, para mí un aprendizaje grande en este territorio fue las organizaciones ONGs ecologistas entraron en escena y empezaron a movilizar a las personas con un discurso sumamente radical sobre ecologismo, cuando en la práctica no había una trayectoria ecologista de estos actores, y lo que quedó fue una fuerte fragmentación del tejido social, lo cual hace hoy todavía más vulnerable al territorio. Lo que yo hice un poco en el estudio que me tocó es la reconstrucción histórica del territorio. Las personas no es que eran ecologistas, y yo creo que ahí es donde entendemos el tema del buen vivir.
son personas que huyeron de condiciones de prácticamente esclavitud en la hacienda de San José de Minas, Atahualpa, de estas regiones, buscando alternativas de vida para las generaciones futuras. Fíjense otra vez la idea de transgeneracionalidad, saliendo de unas circunstancias de esclavitud, adentrándose en un territorio sumamente hostil, pero sabiendo que eso iba a permitir que sus próximas generaciones pudieran tener una alternativa. Prácticamente bajaron el monte y la parte que les tocaba para construir la casa solos, y eso generó una apropiación del territorio. Se sentían identificados porque eso permitía que sus hijos y los hijos de sus hijos tuvieran la posibilidad de vida. Entonces, cuando viene el tema del extractivismo, ahí hay un conflicto. Los ecologistas, y en eso yo tengo algunas diferencias. Hay algunas ONGs ecologistas que están buscando laboratorios donde puedan confirmar las tesis que ellos ya tienen, y solo están buscando dónde posicionarlas, y después de generar una resistencia que creo que es válida, se retiran, y el tema de la ruptura del tejido social nadie la trabaja. Una comprensión de sentir la identidad territorial es algo que la Iglesia puede hacer por su experiencia de presencia histórica, y ayudar a que se reconstruya el tejido social hace que estos territorios puedan resistir con más fuerza. Hoy ese territorio está más vulnerable que nunca por los dos tipos de presencias que hubo externas: las de las mineras, que todavía están, y también las de algunas ONGs que fueron de alguna manera poniendo recursos. Y yo les preguntaba, ¿cuánto pusiste en comparación de lo que fue inversión para la confrontación? Igual cuánto se puso de inversión para la reconstrucción del tejido social y fortalecer lazos comunitarios. 1% contra 99%. Hoy día, después de 15 años, se retiraron las ONGs, las mineras están ahora avaladas por el Estado y el territorio es más frágil que nunca. Entonces yo creo que también el rol de la Iglesia tiene que tener esa serenidad, con una mirada a largo plazo, con capacidad de denuncia profética, pero desde la cercanía y sabiendo que nos toca permanecer. Ese caso de INTAC para mí es tremendo porque la necesidad de resistir generó también mayor fragilidad el día de hoy, y que lo que pasa, no han explotado todavía porque no han llegado todavía a un acuerdo. El día en que decidan entrar, van a entrar con toda la fuerza oficial, y hay personas presas también, gente de campo que yo conocí, gente buena que está presa por haber tenido una postura, y los están acusando de terrorismo y de no sé cuántas cosas más. Pero no hay un tejido social firme. Las familias se dividieron, las comunidades se partieron, los ecologistas y los mineros. Y yo dialogaba con la gente, a los que les llaman mineros, ¿cuántos han sacado 1 gramo de cualquier cosa de cobre? Nada. Eran familias que fueron seducidas por un ingreso rápido, que querían para que sus hijos se vistieran mejor, fueran a otra escuela, y al poner el radicalismo de o estás conmigo o contra mí, se partió el territorio. Y la Iglesia no es que buscamos una cuestión idílica de cómo debe ser la vida en la comunidad, no. Veíamos que a futuro eso iba a ser más frágil a la comunidad, y eso está sucediendo ahora. Entonces es muy, muy grave, ¿no? Yo contestaría a esta primera y a lo mejor la otra. Parto en el occidente de Colombia hay un sitio que se llama La Toma, en el municipio de Suárez, Cauca. Conocemos esa experiencia por un estudio que estamos haciendo, más o menos, digamos, un territorio entregado a comunidades afro. Hay un río que se llama el río Ovejas. Hace unos 40 años construyeron una represa, la Salvajina. Después llegó una base militar, y de un tiempo para acá comenzaron a aparecer, ellos sacaban en artesas, en bateas, de manera tradicional, el oro, y comenzaron a llegar retroexcavadoras. Sabemos que las retroexcavadoras son de guerrilleros, que hay dineros ahí de grupos paramilitares, y que hay gente en la misma comunidad que se siente con dinero y entonces invierte en el negocio por debajo de cuerda. O sea, entonces hay un conflicto ahí. Entonces el asunto que estamos estudiando es cómo son las resistencias, ¿no? Cómo son los mecanismos para sacar las empresas que están llegando, que son casos que se repiten a lo largo y ancho de nuestro continente. Entonces veíamos que hay métodos tradicionales, desde, digamos,
la presencia física en los lugares. En la región cercana hay una guardia indígena. La guardia indígena va y saca y quema a las retroexcavadoras. Ellos tienen guardias cimarrones y van y le piden los papeles, pero obviamente viene la retratación, que es amenazas de muerte, invitaciones a que se vayan, compran la policía para que no hagan digamos una inspección a fondo. Entonces eso nos ha planteado el tema del cómo, ¿sí? Y el cómo tiene varios niveles. Un nivel, digamos, de denuncia, aprovechando hoy en día las redes sociales y la visibilización nacional e internacional de la situación, incluso para proteger la vida, en este caso de mujeres afroprotagonistas que Darwin tuvo también la oportunidad de conocer. Está, digamos, el tema de las instancias legales. Entonces, lo que decía, eso se ha vuelto un ajedrez jurídico donde las corporaciones mineras, muchas veces en alianza con el Estado, pues tienen sus códigos y sus leyes a favor, pero también por ahí algunas vetas legales. Entonces, a contratar abogados que hacen, digamos, ante esa abogada hacen otra para defender el territorio, y vienen otros mecanismos que, digamos, un poco son más proactivos, o sea, tomar iniciativas en cuanto a definir la vocación, el ordenamiento territorial. Eso significa que la comunidad debata a su interior para qué es el territorio, o sea, para cómo se va a ordenar. Vamos a cultivar, vamos a tener ganado, acá vamos a vivir, ¿sí? Y acá vamos a entrar a hacer minería en tal lado, o no vamos a hacer minería. O sea, es una decisión soberana, ¿sí? de los pobladores, pues dentro de las posibilidades de las leyes y las relaciones que se tengan. Pero entonces hay que tener una visión de futuro. En este caso que les cuento de la toma, ellos dicen: nosotros queremos hacer minería, pero minería a nuestro estilo ancestral. No queremos minería con retroexcavadoras, y menos minería donde el dinero se los lleven los extranjeros, ¿sí? Respetable. Obviamente esa minería tiene sus impactos ambientales porque utilizan unos químicos, entonces toca negociar también con ellos y mostrarle, con el apoyo de las ciencias, que hay que buscar otros mecanismos, pero no es tan fácil de la noche a la mañana digamos, cambiar de actividad de una minería ancestral a una actividad agrícola que, como hemos visto, pues no es rentable y no permite vivir, ¿sí? Entonces, digamos, el mensaje que quiero dar es que nosotros tenemos que ser muy audaces, muy estudiosos, con mucho ingenio, con mucha creatividad, pero es el concepto de territorio, la visión del territorio, la discusión sobre la territorialidad la que puede permitir discernir, ¿sí?, qué conviene y qué no conviene, ¿sí? Porque estamos hasta ahora en la etapa de resistencia, en la etapa de defensa, y muchas veces es tardía e insuficiente, porque lo que se ha visto es que las empresas lo que hacen es entran por un lado, si se hace dar 2 pasos atrás, buscan la manera de entrar con más fuerza, con alianza, digamos, con las leyes, con el Estado, con los gobernantes, con la fuerza del capital, y tarde que temprano, digamos que esa lucha se va a perder, ¿sí? Entonces hay que invitar a las comunidades a tener la visión de futuro, qué es lo que queremos, y eso implica nuevamente concepto de desarrollo, cómo queremos vivir en este territorio, cómo queremos que nuestros hijos y nietos vivan en este territorio, ¿sí? Entonces son, digamos, lineamientos a largo plazo que comienzan con la urgencia, con los primeros auxilios de la inminencia, cuando ya se comienza a ver que hay explotación o hay atentados mismos contra el ecosistema, pues toca salir inmediatamente a rechazarlos, pero necesariamente lo que estamos viendo a través del estudio es que nos hace falta una capacidad, digamos, de concertación, de participación ciudadana y una visión interdisciplinaria e interinstitucional para apropiarnos del territorio, ordenarlo y orientarlo hacia el buen vivir. Que hay una pregunta del cambio civilizatorio que es... Sí. Pregunta. Bien. Sí, la de el cambio como tal.
Aquí aparecen algunos factores bastante fuertes, ¿no? El mundo globalizado en el que estamos, primeramente, la casa que se ha convertido en casa pequeña con este mundo, este planeta. Es bastante complejo, sobre todo en el trabajo con las comunidades pequeñas, cuando vemos que de pronto las ofertas son tantas, esa sociedad que propone tanto consumo, ¿no? Y cómo educarles, y sobre todo los valores ancestrales que han cambiado muchísimo. La alimentación ya no es la que tenían antes, ¿no? Primeramente porque también ha cambiado toda la cuestión ahí mismo, en la zona. Si antes vivían de la caza, y a la caza pues casi ya no hay, ¿no? Lo que antes cazaban, pues ya los animales, o hay muchos que se han extinguido, o también los controles que existen ahora. Ahora hay un control ambiental bastante fuerte también, que al menos aquí de parte del gobierno. Entonces, la pesca, los mismos indígenas de las riberas de los ríos saben muy bien que de tales ríos ya no pueden pescar, y ha cambiado también esto. Entonces, bueno, la alimentación ha cambiado. Luego también las oportunidades que les han tenido ahora de buscarse otro tipo de trabajos, ¿no? Muchos miembros de las comunidades indígenas ya tienen trabajos en otros lugares, por ejemplo, y eso es también lo que ya se hablaba quizá acá de las compañías, ¿no? Que dividieron las comunidades. Hay muchos que están trabajando en las compañías mineras, o también lo que ha hecho el gobierno es darles trabajos pues a través de los distintos proyectos que maneja el gobierno, pues están trabajando en esto y han cambiado su forma de vida, su forma de economía, y también por supuesto la cosmovisión va cambiando. Entonces es una lucha constante. Hay un trabajo de las autoridades, por ejemplo, hablo de siempre de lo mío, las autoridades locales, los que creen también en que hay que rescatar otra vez los valores justamente propios, nativos. Ahí tengo un gran representante que es uno de los pocos, digamos, que va con la voz contraria al régimen, ¿no? El prefecto, un indígena que está ahí. Entonces, con él hay un proyecto muy interesante, sobre todo del rescate del valor cultural, porque vemos que se nos está yendo de las manos, ¿no? Los valores ancestrales están cambiando. Entonces hay pequeños signos. Pero yo creo que una de las cosas que ahí sí nos toca, y sobre todo es, dentro de todo esto, es el valor de la educación. La educación sigue siendo sobre todo el eje fundamental para llegar y sobre todo para vivir dentro de la inserción sobre todo y de los valores de la misma comunidad. Y la valoración de lo suyo. En la mañana proponía y decía, cuando se les ha dicho que lo que ellos hacen no sirve, que su sabiduría ancestral no sirve, que solamente hay que imponer otro tipo de conocimiento, por supuesto, la desmotivación que viene en ellos es tremenda. Hay que buscar lo que vale. Y lo que propone supuestamente, ¿no? Todo lo que es este sistema, lo que vale es solamente quizá lo que viene del mundo occidental, ¿no? Entonces cuando se desvaloran los valores propios, la sabiduría propia, entonces por supuesto que se le minimiza a los, digamos en este caso a las comunidades propias ancestrales. Y ahí está el papel de la iglesia, que creo que es importante. El papel de la iglesia es estar ahí, es acompañar, es estar sobre todo, o sea, presente. Y sobre todo darles otra vez la motivación fuerte para que, por supuesto, ¿no? El rescate de esto. Yo creo que es lindo, sobre todo cuando uno ve y analiza lo que se está haciendo ahora, la recuperación de la memoria histórica, porque solamente desde ahí se vuelve otra vez a decir, esto es lo que vale y eso es lo que sigue, ¿no? A no perder esto. Entonces creo que si es que nosotros hacemos un pequeño aporte desde ahí, algo podemos hacer ante toda esta avalancha. Claro que es difícil, ¿no? Lo que hacemos de pronto en un mes se acaba en un día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra información que reciben enseguida. Entonces, la avalancha comunicacional es bastante fuerte. Entonces, ese es uno de los puntos que también se tiene que trabajar muchísimo. Por eso que nosotros hemos visto desde la pastoral social, desde la REPAM también, el valor primero es el de la comunicación. Por los programas que llevan ustedes ahora, es como una pequeña respuesta a esto que usted lo propuso. Esos 21 programas de radio que están ahí es justamente para recuperar, o para hacer que se recupere los valores propios de cada una de las comunidades que viven en la Amazonía, ¿no? Desde ahí quizá viene para nosotros la educación. Mire, un primer trabajo que ya se ha hecho es buscar aliados, en este caso las emisoras que existen en el lugar, hacer que todas las emisoras de pronto pasen esto, porque es un programa bien hecho. Entonces creo que hay que buscar también un tipo de aliados. No podemos nosotros solos, pero hay que buscar también aliados. Yo creo que hoy el ejemplo de las redes sociales nos llevan a nosotros también a decir, ¿no? Si no vivimos en red y no buscamos aliados para esto,
nosotros seremos ahí, sí, solamente una vocecita que muchas veces no dice nada. Nada más.